Sí, perfecto, Ro. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Con una alegría inmensa y con muchísima emoción, los recibimos y las recibimos hoy desde la Universidad Nacional de Mar del Plata, desde la Secretaría de Extensión, con este espacio de encuentro que decidimos hacer en este contexto complejo, difícil, y también en este escenario que nos ofrece algunas oportunidades y algunos nuevos horizontes, como el de poder encontrarnos a través de estos conversatorios virtuales. La verdad que es un privilegio tener a los disertantes, a los que hemos convocado para poder pensar algunos temas, pero además les quiero decir que estamos desde el equipo muy contentos y muy contentas porque, por supuesto, tenemos estudiantes, algunos los conozco, los veo por ahí, de Mar del Plata, de Argentina y de otros lugares y países vecinos también. Tenemos, por supuesto, una gran cantidad de docentes, tenemos personal universitario. Hay muchísima gente de Mar del Plata. Hay una representación federal de las universidades nacionales y provinciales de la Argentina. Y por lo que fui viendo en el chat, tenemos gente de Perú, de Honduras, de Brasil, de Uruguay, de Costa Rica, de Panamá, de Paraguay. Bueno, realmente es un encuentro latinoamericano, incluyendo Caribe. Muchísima gente conocida, querida, con la que venimos trabajando, intercambiando y pensando. Así que bueno, con mucha emoción abro este espacio que de alguna manera superó nuestras expectativas. Y les voy a presentar a estos amigos, a esta amiga, con esta hermosura de tenerlos juntos pudiendo pensar. Nuestro espacio decidimos llamarlo Entre el pensar y el hacer en tiempos de pandemia. Desafíos para la extensión crítica. Y tenemos a estos invitados, autores de libros, artículos de consulta permanente, bibliografía, para quienes venimos recorriendo el camino de la extensión. Nos van a acompañar el doctor Humberto Tomasino, paso ahora a las presentaciones más formales, y este es el orden en el que van a exponer. Nos va a acompañar Humberto Tomasino, docente de la UDELAR, integrante del grupo Claxo, Extensión Crítica, Teoría y Prácticas en América Latina y el Caribe. Humberto además es un compañero de recorridos en Mar del Plata, así que, bueno, no es la primera vez que está tan cerquita. Después vamos a escuchar al doctor Oscar Jara Holiday. Los presento, así después pasamos directamente a escuchar a los disertantes. Educador popular y sociólogo, director del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja en Costa Rica, presidente del CEAL. Y a una amiga, la magíster Ibaña Padilla. Ella es profesora titular de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, integrante del grupo Claxo Extensión Crítica, Teoría y Prácticas en América Latina y el Caribe. Y es directora de Vinculación Universidad-Sociedad. Cada uno tiene un currículum extenso y hermoso, pero creo que todos los conocemos muchísimo y que no necesitan más presentación que esta, y nuestro absoluto agradecimiento a la generosidad y al compromiso con que han aceptado rápidamente compartir este espacio con todos nosotros y nosotras. Damos inicio, que estamos aquí para eso, para pensar y hacer en extensión. Le damos la palabra a Humberto. Hola, ¿se escucha? Buenas noches. Buenas tardes, noches. ¿Se escucha? Hola. Bueno, la verdad que un placer. Aceptamos la invitación con mucho gusto, con mucho agrado, de compañeras
compañeros de la Universidad de Mar del Plata, Romina, Coqui, y bueno, y todo el equipo que son muy generosas en permitirnos pensar juntos. Yo estoy muy agradecido, particularmente, y además agradecido de compartir este espacio con todos ustedes, pero bueno, con Ivania, con la cual venimos trabajando profusamente en el grupo de extensión crítica, y con Oscar, que es un viejo compañero referente de la educación popular de América Latina. Es un honor realmente estar junto a vos, Oscar, en este momento, poder pensar juntos. La verdad que es grato, es placentero, es muy bueno el momento, y también muy desafiante, porque son momentos de ayudarnos entre todas y todos a pensar qué hacer, cómo hacer, identificar la realidad críticamente, pensar yo después lo voy a tratar, en por dónde construir los inéditos viables que nos llevan a pensar una sociedad distinta, justa, solidaria, y salir de los procesos actuales de dominación, opresión. Entonces, bueno, me parece que son momentos bien trascendentes. Todos son trascendentes los momentos, pero particularmente porque, bueno, y por eso yo le elegí el título para que lo terminé de pensar hoy. El título para esta conversa con ustedes, a mí se me ocurrió que hoy lo que está pasando, la pandemia nos pone en una situación, pone a la Universidad Pública Latinoamericana en una encrucijada. Me parece que, entonces el título que me orientó a la producción de este pequeño texto, voy a hacer algo que nunca hago, que es leer. Yo siempre talenteo, inclusive hago PowerPoint y después no lo respeto. A Romina le pasó lo mismo en su brillante exposición de ayer, que no terminó, pero fue muy ordenada, pero no bueno, dicho sea de paso, y hago un anuncio, recomiendo ver el conversatorio de ayer desde la Universidad Nacional de Costa Rica, con las brillantes exposiciones de los compañeros costarricenses, y la brillante exposición de Marcelo, Romina y de Guido, que realmente nosotros la comentamos en los grupos, son realmente trascendentes a la hora de pensar por dónde ir. El título, no quiero arborizarme más. Yo puse la universidad en la encrucijada entre un escenario tendencial y un inédito viable a construir. Eso es lo que me va a guiar, es el eje que me va a permitir pensar la situación actual de la universidad, cómo un escenario tendencial universitario puede consolidarse o puede emerger en la medida que trabajemos un inédito viable nuevo, una universidad en un sentido popular. Esa es la idea que voy a intentar trabajar. Esta es la síntesis de la conversa con ustedes, y cómo ahí la extensión crítica particularmente, es la guía política, ético y epistemológica de la construcción de una universidad nueva. Cómo esa guía política es la que transforma la posibilidad de, y ahí pedí algunos recaudos conceptuales en algunas compañeras. Por ejemplo, voy a usar la metáfora del intelectual anfibio para pensar la formación integral de los estudiantes en los procesos de integralidad y de prácticas comunitarias. Voy a usar algunos conceptos fuertes que nos permiten repensar territorio, y voy a usar al final algunas experiencias que están en marcha, que son, me parece, caminos que nos permiten pensar, salir de los escenarios tendenciales de una universidad academicista, desarrollista, básicamente, que es la que tenemos gestada en nuestra América Latina, y pasar a una universidad de corte popular al servicio crítico de los sectores populares. Eso va a ser voy a navegar ahí, y bueno, navegar es preciso, y entonces, bueno, arranco con eso. Primero una situación, lo que sería el gran telón de fondo en el cual la universidad queda en una encrucijada, que es la situación de pandemia, que somete a una encrucijada a la sociedad contemporánea, a la sociedad, al proceso civilizatorio actual. Entonces ahí yo tomo, vieron que hay una profusa producción de interpretaciones, corrientes, y hay un montón de movimientos sociales produciendo en este momento, un montón de intelectuales, compañeras y compañeros produciendo
sobre cuál es la situación a la cual nos lleva la pandemia. Yo tomé dos compañeras que me parecen interesantes para poder pensar el proceso tendencial. Me parecía que había una síntesis ahí y tomé, lo que digo es, la pandemia marca una encrucijada en la sociedad contemporánea. Si bien son horizontes de posibilidad marcados por la incerteza, existe la posibilidad de consolidar un escenario tendencial que venía en curso y que es el que Shoshana Zuboff, que es una socióloga norteamericana, caracteriza como el capitalismo de vigilancia. Me parece que ahí hay una síntesis de muchas de las cuestiones que las intelectuales nos están trayendo, en donde ahí lo que plantea, pero no es una cuestión que aparezca con la pandemia, es una cuestión que viene de antes y que la pandemia consolida esa tendencia del capitalismo de vigilancia, que lo vemos en China, lo vemos en algunos lugares en donde hay un desarrollo tecnológico mayor, en parte lo vemos en América Latina, pero fundamentalmente lo vemos en el norte y en la tecnología china en marcha, en donde hay un nuevo orden económico en el que se reivindica que las expresiones humanas son materia prima de prácticas comerciales ocultas, la predicción y las ventas. Hay una mercantilización de la vida cotidiana privada a través de los procesos de interacción virtuales a los cuales recurrimos cotidianamente, en general, digo, no toda la población mundial, porque no hay acceso, pero gran parte de la población mundial que accede a los medios de comunicación vía medios de comunicación informática. Pero por otro lado, esa es la tendencia, que algunos autores, ahí hay cierta discusión, sí se plantea que no, Han dice que sí, que hay un escenario que es que nos lleva a un posible catastrofismo, pero siempre hay algunas cuestiones que nos iluminan utópicamente el camino. Y yo elegí una cuestión muy cortita, una entrevista de Rita Segato, que me parece que se ha convertido en una de las intelectuales a la que hay que acompañar en su pensamiento. Me parece que Segato, yo personalmente no la conozco, no he estado nunca en conferencias con esas, pero me parece que es una de las intelectuales que nos está marcando por dónde pensar juntos. Y Rita dice, cuando se le pregunta cuál sería ese inédito viable, ¿no? Esa situación utópica a soñar, a pensar, a construir, dice en esa entrevista que fue hace poco, dice, el mundo que imagino como un mundo agradable es un mundo sin hegemonía, dice Rita, sin que ninguno de los mundos y de las propuestas dominen sobre las otras. Es un mundo suelto, radicalmente plural, sin los imperativos de las vanguardias, un lugar donde diferentes formas de felicidad, realización, satisfacción y bienestar pueden existir sin agredirse mutuamente. Me parece una utopía preciosa la que plantea Segato. Me parece que es un camino a construir. Ese es el inédito viable. Hay muchos otros, pero me parece que es un inédito viable a construir. Es una utopía a poner en marcha, que Rita nos trae con su capacidad fantástica de pensamiento crítico. Yo no voy a quedarme en esta, voy a avanzar este es el correlato general en donde está inserta la Universidad Pública Latinoamericana, en esta disyuntiva, en esta encrucijada. Y yo tomé, quiero decirles, cuando se me ocurrió el título, me di cuenta inmediatamente que hay un texto de un profesor nuestro, que es Alfredo Randonea, que no ha circulado en América Latina, pero sí en Uruguay, que se llama La Universidad en la Encrucijada, y que es la posibilidad de pensar una universidad nueva, distinta, con un sentido completamente diferente al academicista que de alguna forma se desarrolla en nuestras universidades públicas. ¿Cuál sería en esta encrucijada de la Universidad Pública Latinoamericana la tendencia? Que me parece que hay alguna chance, alguna posibilidad que los procesos de la pandemia pueda consolidar, pueda afianzar. Lo leo. Sería el avance hacia una universidad academicista, desarrollista, marcada por la producción de conocimiento vinculada a la innovación tecnológica, fundamentalmente al servicio de la acumulación de capital y eventualmente a la mitigación de sus impactos. Esa es una tendencia que puede profundizar el proceso de la pandemia que nos pega hoy. Y además, es una tendencia que cuando uno piensa en la formación, capacitación, vean lo que digo,
de los universitarios, profesionales universitarios. Entonces, lo que pienso ahí es que hay una formación, capacitación de profesionales técnicos, especialistas, disciplinares, monodisciplinares, que no ponen en cuestión el capitalismo, salvo en algunas situaciones esporádicas y asistemáticas, en donde aparece el capitalismo como un modelo único de relaciones sociales. Claramente, con excepciones y contradicciones, adentro de ese gran proceso universitario latinoamericano, pero la tendencia a consolidar podría ser esa. Inclusive con una nota didáctica pedagógica que aparece, que es la virtualidad. Con didácticas virtuales que avanzan como procesos educativos básicos, que se profundizan en la pandemia y amenazan a consolidarse como modelo predominante. Ahí tuvimos una discusión bastante interesante en el grupo de extensión crítica sobre ese artículo que Agamben había propuesto, que es muy catastrófico sobre la virtualidad absoluta y la desintegración de la universidad como vida universitaria. Pero frente a este escenario tendencial que puede consolidarse, hay una posibilidad de consolidación de este escenario tendencial. ¿Cuál es el inédito viable a construir? ¿Desde dónde podemos partir? ¿En qué lugar nos pone la pandemia? ¿En qué lugar nos pone esta situación de emergencia sanitaria, política, económica? Nos pone la posibilidad de construir un inédito viable. Este concepto freiriano, este concepto de Freire es muy fuerte, es muy potente. Es la construcción de las cuestiones que se pueden hacer hoy y que hacen posible las cosas que parecen imposibles en el mañana. Lo describe no exactamente así, pero la idea es que se puede construir desde hoy cuestiones que parecen inviables en el futuro, pero que sí se construyen desde la presencia del presente. ¿Cuál es el inédito viable que nosotros podemos construir desde la situación pandémica? Y hay ejemplos que están sucediendo en América Latina, y voy a citar algunos, que nos llevan a la construcción de ese inédito viable. El inédito viable es una universidad popular al servicio crítico del pueblo y de sus movimientos, organizaciones y sectores populares, que disputa los sentidos y prácticas de una educación terciaria, pública como bien social y comunitario. ¿Cuál es el sentido de la formación? Vieron que tanto en la tendencia como en el trabajamos esos dos niveles, ¿no? ¿Cuál es el sentido de formación? Y acá la construcción tiene que ver con un inédito viable para el cual vamos a usar la idea de intelectual anfibio de Maristela Svampa. Yo me encontré con estos conceptos de Maristela Svampa hace poco tiempo, me encontré el año pasado. Me parecieron bien interesantes, por lo menos me parecieron bastante creativos para pensar la formación y para pensar la extensión crítica. No los vi muy utilizados ni en los congresos de extensión. Me parece que es un concepto que nos puede ayudar a pensar la formación integral, a pensar las prácticas comunitarias, a pensar las prácticas integrales, los procesos de integralidad. Esta propuesta que hace Maristela es de 2007, es bastante... Humberto, creo que quedó silenciado tu micrófono por error. Fíjate si en tu control aparece. ¿Hola? Sí. Sí, no sé, bueno, porque estaba la flechita arriba. ¿Se perdió mucho o no? La última frase de media. Bueno, para ver. No, decía que le vamos a pedir a Svampa, le vamos a pedir que nos preste para adaptar el concepto de intelectual anfibio. Entonces, Svampa hace una tipología de modelos académicos o de intelectuales. Entonces plantea, dice, yo de alguna forma, está entrecomillado alguna de las cosas que voy a leer, dice, hay un modelo de intelectual dentro de los modelos dominantes que es el experto, supuestamente neutral y desapasionado como uno de los modelos legítimos del saber. El paper es su modus operandi, y ese sería como un modelo académico, un modelo de intelectual que habita las universidades y los espacios intelectuales. Después habla de un intelectual intérprete, en donde dice, bueno, estos intelectuales están orientados a la comprensión y la comunicación de un saber sin pretensión legislativa alguno,
que privilegia el análisis de la experiencia y la subjetividad de los actores. Dice, agrega, en situaciones de descomposición social cae en el rechazo a cualquier posibilidad de intervención militante en función de un paradigma cientificista. Después recala en la otra tipología a la que denomina intelectual ironista, así la designa. Dice, en donde se refiere a aquellos investigadores intelectuales que adoptan como principio epistemológico y político la distancia irónica y provocativa respecto a la realidad social, proponiendo de entrada la imposibilidad de una articulación entre investigación académica y compromiso militante. Ese sería el intelectual ironista. Y termina con caracterizar la propuesta que ella pone en marcha y que yo, por lo que conozco de Maristela, pone en práctica, es parte de su praxis. Dice, el intelectual anfibio, el investigador intelectual anfibio, nos dice, creemos que es posible integrar ambos modelos que hoy se viven como opuestos, la del académico y la del militante, sin desnaturalizar ni uno ni otro. Podemos establecer como hipótesis la posibilidad de conjugar ambos modelos en un solo paradigma, el del intelectual investigador como anfibio. Y termino de caracterizarlo. El investigador intelectual anfibio consiste en desarrollar esa capacidad de habitar, recorrer varios mundos, generando así vínculos múltiples, solidaridades y cruces entre realidades diferentes. Lejos de traicionar el hábitus académico o de acantonarse en él, de lo que se trata es de hacer uso de él, amplificándolo, politizándolo en el sentido genuino del término. Asimismo, lejos de abandonar el espacio militante, de lo que se trata es de buscar el lugar dentro de él, en tanto investigador, intelectual comprometido y a la vez crítico, no complaciente, esto es, capaz de producir conocimientos que vayan más allá de la representación de los actores. Por último, dice, el desafío consiste en contribuir a la construcción de nuevas alternativas políticas en el vaivén que se establece entre el pensamiento y la acción, entre la teoría y la praxis transformadoras. Me parece que es altamente inspirador esta metáfora del intelectual anfibio para pensar qué formación integral vamos a construir, qué formación vamos a tener como docentes universitarios integrales y cómo vamos a trabajar esto junto a estudiantes. De lo que me queda claro por lo que hemos vivido, por lo que han vivido un montón de compañeras y compañeros, es que las prácticas integrales son los escenarios de construcción de intelectuales anfibios o situados. Me parece que acá aparece la integralidad como escenario, como espacio de construcción de universitarios críticos, de universitarios capaces no solamente de entender, sino de contribuir solidariamente a la transformación radical de la sociedad. ¿Cómo construir esa integralidad? Y acá volvemos a conceptos, y ahora me voy a detener en el concepto de extensión crítica. Quiero trabajarlo porque me parece que lo voy a desarrollar ahora. El concepto de extensión crítica ha virado moda en los últimos tiempos y creo que lo estamos poniendo en un lugar de significante vacío, lo voy a explicar. Las prácticas integrales como escenario de construcción de intelectuales anfibios y situados. Y digo, en este pequeño escrito que hice, el camino a la integralidad será guiado política, ética y epistemológicamente por la extensión crítica. Por eso es necesario en la construcción de este concepto, que ha virado moda en algunos circuitos universitarios en los últimos tiempos y más específicamente en la última década. Este viraje moral nos puede conducir, si no cautelamos y cuidamos el concepto, a una situación como ocurre con la extensión, que se ha transformado en un significante vacío. La extensión se constituyó en un significante vacío cuando comenzó a ser un concepto polisémico, es decir, posible de múltiples definiciones, miradas e interpretaciones. Por eso creo que antes que constituirlo en una guía política, ética y epistemológica debemos precisar de qué hablamos cuando hablamos de extensión crítica. Si bien hay varias definiciones que hemos venido construyendo, es un concepto en construcción. Ayer Romina hace una incorporación conceptual muy potente. Después, Romina, si podés pasarla, es bastante parecida a la que yo voy a ensayar ahora.
Me perdí. Por eso creo que antes de constituir una guía política, ¿cómo voy de tiempo? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Me quedan 5 minutos? No te escucho. No escucho. Bueno. ¿Me escuchan a mí? ¿Se escucha? ¿Sí? Se escucha, Tomaso. Está. Bueno, avísenme, porque viste, me pongo nervioso. Me falta hacer algo. No, lo tengo con lectura, así que no me voy a dejar mi pensamiento arbóreo de lado. Digo, creo que antes de constituir una guía política, ética, epistemológica, debemos precisar de qué hablamos cuando hablamos de extensión crítica. Si bien hay varias definiciones que hemos venido construyendo en el marco del grupo Claxo, ULEU, extensión crítica, hemos sostenido que, y ahí hago un esbozo de aproximación a la definición. Esta definición les va a llegar en el documento para la construcción de textos que les vamos a enviar a los compañeros del grupo. Pero lo leo para no perderme en detalles de la construcción conceptual. En el marco de esta disputa político-ideológica, veníamos hablando de la disputa polisémica de la extensión. Si bien existen varias aproximaciones al concepto de extensión crítica, podemos entenderla como una amplia gama de prácticas desarrolladas en el medio rural y urbano latinoamericano, que tiene su origen en una visión crítica de la estructura social y que se vincula con la propuesta de comunicación que realiza Freire en 1969, que es cuando publica por primera vez en español Extensión o Comunicación, en una publicación del Ministerio de Reforma Agraria y Desarrollo Rural de Chile, cuando él pasa por la experiencia de la reforma agraria de Frei en Chile. Digo, o educación que realizan otros autores. Ahí me refiero específicamente a la propuesta que hace Joan Bosco Guedes Pinto en 1963, que es educación o comunicación, una disyuntiva crítica. Esa es la propuesta que nos hace Joan Bosco, sociólogo pernambucano, que ha marcado el repensar crítico de la extensión, sobre todo rural, en América Latina y particularmente en Brasil. Desde aquellas críticas y propuestas, la extensión crítica se viene consolidando, desde aquel momento, como un proceso de diálogo de saberes, crítico, horizontal, que vincula educadores de variado tipo, universitarios, técnicos en general, dirigentes de movimientos, organizaciones sociales, etcétera, con sectores populares, en la búsqueda y construcción de una sociedad más justa, solidaria e igual, en donde desaparezcan los procesos de opresión, dominación, y en donde se generen y fortalezcan propuestas anticapitalistas, antipatriarcales y decoloniales. Todo eso implica el concepto. Esa gran cantidad de niveles y de aproximaciones que nos hacen pensar de que alcanzar esa propuesta es una cuestión altamente compleja, y que pasa por la coherencia de nosotros y nosotras como educadores. Esa es la idea que nos debe guiar en la construcción de la formación integral. Esa es la idea de extensión crítica, que es la guía política, que yo lo que pongo acá es, de la mano de esta idea fuerza, proponemos pensar la enseñanza, aprendizaje y la producción de conocimientos en la Universidad Pública Latinoamericana. La idea es que esta propuesta hackee el aula bancaria e indiscipline la currícula, tornando aquella dialógica y esta interdisciplinada. Enseñar y aprender a la intemperie del aula en el seno de los sectores populares. Esa es la idea que de alguna forma conduce a repensar la universidad, a repensar el modelo universitario, academicista, desarrollista que está en marcha, que trabaja fundamentalmente como fábrica de profesionales y no como proceso de formación integral de universitarios críticos y al servicio de la transformación participativa. La idea es, de alguna forma, para construir este intelectual anfibio, y ahí le pedimos prestado algunos conceptos a Rogerio Hagsberg, desterritorializar la universidad.
La idea de desterritorializar la universidad en general de muros altos genera multiterritorialidades, como espacios enseñantes para estudiantes y docentes insertos íntimamente en el territorio y sus organizaciones y movimientos y sectores populares. Tomando las ideas de Rogelio Halbers, la propuesta es construir un territorio red que retroalimente y comunique dialécticamente los distintos procesos de formación. La idea es construir a lo Pistrak, este es un educador soviético de las primeras épocas de la Revolución Rusa, la Revolución Soviética, escuelas comunas en donde los estudiantes aprenden en los campos junto a los campesinos o junto a los obreros en las fábricas, o a lo Tato Iglesias en universidades trashumantes juntos a pueblos y villas. Esta es la esencia de la integralidad. La deconstrucción de la capacitación técnica universitaria, la ruptura de la fábrica de profesionales de la que habla Pablo Garlevar. Estas ideas, si uno las rastrea en el devenir histórico, las puede ver a impulso de algunos docentes. Yo voy a hacer un caso, y no es por ser autorreferencial, pero voy a hacer hablar de algunos casos que más conozco, que son los casos uruguayos. Notoriamente para el caso de Uruguay, la propuesta del programa APEX de Pablo Garlevaro, pero sobre todo fueron impulsos de los estudiantes organizados en gremios y federaciones, en el caso de Uruguay la FEU, las que llevan a desterritorializar y a generar prácticas integrales en la formación universitaria. Son notorios para el caso uruguayo, que es lo que más conozco, la construcción de estas alternativas desde las universidades populares en la década del 40, las misiones sociopedagógicas protagonizadas por estudiantes de magisterio y universitarios, la huelga extensionista de 2002 y los grupos de estudiantes extensionistas, y sus fuertes impactos en la formación de los estudiantes de la época, hasta el impulso y la construcción de la creación del programa integral metropolitano. Esos han sido los intentos de desterritorialización que hoy me parece que debe poner en juego la respuesta al proceso de pandemia y la salida del escenario tendencial academicista, desarrollista, que está en juego como proceso de profundización. Y voy terminando. Esto hace que nosotros, y esto yo lo estoy planteando para Uruguay, pero lo estoy planteando y lo estamos planteando, hace que nosotros que el demos universitario precise la contribución decisiva de los estudiantes organizados en la construcción de este inédito viable. En algunos casos se está pasando, lo estamos viendo en América Latina. En otros está media agua, esa idea de que el inédito viable de la Universidad Popular la construya el movimiento estudiantil organizado. Hacemos un llamado, pongo aquí en el texto, pequeño texto que hice, hacemos un llamado a los estudiantes organizados en gremios y federaciones a ocupar el lugar en la historia que siempre han tenido, construir una universidad popular, desde la gesta estudiantil de Córdoba a la ley orgánica del 58 en Uruguay, a las luchas por autonomía, cogobierno y libre ingreso, a las luchas por la libertad contra todas las dictaduras, contra el capitalismo, el patriarcado y la colonialidad. A algunos de nosotros, digo, docentes y no docentes, desde nuestros gremios acompañaremos vuestra histórica lucha por la construcción de este inédito viable, la Universidad Popular Latinoamericana. Permítanme decirles, en ese lugar ya está, permítanme decirles que ese lugar ya está siendo, y voy terminando, ocupado por varias universidades en nuestra patria grande. Por ejemplo, los estudiantes de la Universidad de La Plata. Fue emocionante la presentación de Guido de ayer sobre las brigadas vinculadas al trabajo que hace la Universidad de La Plata y la Facultad de Exactas. Las brigadas Ramona Medina, en particular, designadas así en honor y en homenaje a una referente de las organizaciones populares con las cuales ha trabajado la brigada Ramona Medina. Digo, permítanme decirles que ese lugar ya está siendo ocupado en varias universidades de nuestra patria grande. Por ejemplo, de La Plata vienen, como hace 100 años, voces y compromisos de estudiantes y docentes que construyen una universidad popular. Vienen de la brigada Ramona Medina de la Universidad de La Plata. Nos dicen, y lo tomé esto de un posteo que hay en la página de la universidad, la idea no es hacer la tarea de los médicos, sino aportar un granito de arena, prestar el oído a vecinas y vecinos que están aislados en sus casas y hacerles preguntas sobre su situación.
si trabajan, si tienen alguna enfermedad, si se vacunaron, si tienen problemas para cumplir con la cuarentena, si tienen luz, gas y agua. Eso lo explicaba Victoria, una estudiante, a la vez que, y dice el reportaje, a la vez que buscaba en su teléfono celular la aplicación desarrollada por la Facultad de Ciencias Exactas para censar a los habitantes de cada barrio. Termino. Vienen desde hace 100 años, cuando las y los estudiantes de La Plata, en su manifiesto a la hora del triunfo en 1920, nos decían: basta de profesionales sin sentido moral, basta de pseudo aristócratas del pensamiento, basta de mercaderes diplomados, la ciencia para todos, la belleza para todos. La universidad de mañana será sin puertas, sin paredes, abiertas como el espacio, grande. Esta fue la consigna del Congreso de Extensión Latinoamericana de ULEU que hicimos en 2009. Fue cuando los movimientos sociales y los estudiantes de América Latina tomaron por asalto este Congreso y la Universidad de la República. Lamentablemente fue solo por una semana. Muchas gracias.